Hola a todos, muy buenas tardes. Pues por aquí, como les había comentado, vamos a hacer la presentación de manera virtual. La grabamos el día de hoy. También grabo hoy dos temas, una la clasificación de entidades y la otra la constitución de entidades, para que ustedes la reproduzcan cuando pues tengan ahí un poquito de tiempo que les permita el Congreso. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Empiezo compartiendo pantalla. Igual hasta el final del parcial subo todas las presentaciones. Por lo pronto, vamos a esperar a que se reproduzca la pantalla. Ok, bueno, entonces tema 2.2 del segundo parcial, clasificación de entidades. Ok, ¿qué es una entidad? Bueno, la entidad económica son unidades identificables que llevan adelante distintas acciones económicas. Están integradas por un capital y recursos, tanto humanos como naturales, que son coordinados por una determinada autoridad. Aquí la autoridad sería la administración, la administración la administración o los jefes, los CEOs, ¿verdad? A ver, vamos a ver, creo que aquí ya se traba un poquito. Entonces, autoridad vamos a manejarlo como el administrador o el CEO de una empresa. Como la definición dice, pues son entidades económicas, llámase ya una infraestructura que lleva actividades y acciones económicas, cuenta con recursos, tanto humanos como naturales, obviamente materias primas y principalmente un capital, que es lo que permite la formación de las empresas. La autoridad se encarga de tomar las decisiones acorde a las metas que fueron establecidas previamente. Como les había comentado, la primera parte de la administración es la planeación, y en la parte de la planeación establecemos nuestros objetivos y nuestras metas, nuestra visión y nuestra misión de nuestra empresa, las líneas que vamos a seguir. La clasificación de entidades son varias. Vamos a identificar la primera. Es de acuerdo a la finalidad que tiene. Existen empresas que son lucrativas. Se trata de todas las entidades que prestan un determinado servicio o productos y que se dedican a la producción de este bien o mercancía, obteniendo principalmente pues una utilidad, lo que les comentaba. Aquellas empresas que son lucrativas lo que buscan es principalmente una utilidad. ¿Cómo la obtienen? A través de la venta de sus productos o de sus servicios para sus clientes. ¿Qué tipo de empresas tenemos? Nestlé, Telefonía, Colgate, todo lo que es el consumo inmediato, consumo de telefonía, consumo de tecnología, consumo de alimentación, entretenimiento. Y tenemos, por otro lado, las empresas o las entidades no lucrativas. Como su nombre lo dice, se trata de aquellas entidades que no buscan una ganancia, sino que el dinero que se obtiene a través de sus ventas o de su intercambio comercial se reinvierte con los fines para lo que se creó esa fundación. Estos pueden ser con cierta producción de servicio o producto. Algunos ejemplos, pues tenemos fundaciones como Greenpeace, fundaciones como la Cruz Roja, Fundación Mexicana de Derecho de Información, fundaciones del derecho de la mujer y su desarrollo, Defensoría de Animales, por acá tenemos otras, tenemos institutos como la UNICEF, tenemos aquellas asociaciones que no es principalmente el lucro su objetivo, sino en el momento que generan ganancias, esas ganancias se reinvierten con el fin para lo que fue creada esta organización. A diferencia de las entidades lucrativas, que las ganancias se obtienen son directamente distribuidas entre sus accionistas o quienes forman esta entidad. 2, según el número de personas que lo integran, existen entidades que son físicas o morales. Una entidad física están conformadas por un solo ser humano, lo que les comentaba, por ejemplo, un prestador de servicio, un doctor, un contador, un abogado, es una sola persona física y crea una entidad. ¿Por qué? Porque tiene una actividad comercial, porque tiene el manejo de recursos, porque busca una actividad lucrativa. Y las entidades morales son grupos de individuos que conforman para alcanzar cierto objetivo social. Social se refiere a que está constituida por una sociedad de accionistas. Estas pueden ser públicas o pueden ser privadas. Una entidad moral
es una empresa. Una entidad física es una persona que presta servicios. Según el tipo de entidad, 3 es entidades públicas. En pocas palabras, son aquellas que utilizan los recursos del erario público. Estas entidades tienen recursos sobre los que hay que tomar algún tipo de decisión. Este es el motivo por el que debe de ser informada. La información contable debe estar precisa y debe estar abierta a toda la población. Se debe de aclarar los criterios contables de dicha información, a diferencia, son válidos en las organizaciones lucrativas. ¿Ok? Entonces, si hablamos de una entidad pública, estamos hablando de aquello que utiliza recursos totalmente públicos. Su información tiene que estar abierta a todo el público porque finalmente el recurso lo da la población. ¿Ok? Algunos ejemplos de este tipo de entidades tenemos como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Infonavit, Foviste, el Metro, los sistemas del Ejército, Banjército, el IMSS, el ISSSTE, todos estos trabajan con recursos del erario público. Entonces, todas estas entidades de recursos públicos pues, deben de tener una información totalmente abierta. Y por otro lado, tenemos las entidades privadas, como su nombre lo dice, están totalmente, sus recursos corresponden a las áreas privadas o la organización de acuerdo a los aportes de una sociedad anónima. En este caso, sus decisiones y su información debe estar totalmente protegida por la empresa, siempre y cuando no la declaren ante una autoridad fiscal, donde sí tendrán que tener apertura de su información. En caso contrario, la información es totalmente privada. Ejemplos, pues todas las empresas comerciales, de entretenimiento, de consumo directo, de belleza, bebidas, tecnología. Aquí tenemos algunos ejemplos de que pues, la mayoría de las empresas pues, son privadas y sus decisiones y su capital es totalmente privado. Ahora bien, tenemos las entidades mixtas. Estas se tratan de aquellas que ofrecen algún servicio y venden productos vinculados con lo que ofrecen. No son entidades totalmente privadas porque una porción de su dinero es parte del Estado, como bancos hipotecarios. En estas no hay muchas, la verdad, entidades mixtas aquí en México. Aquí los ejemplos que traigo, algunos son de Paraguay, algunas son de Cuba, de España, donde digamos que entra capital privado, pero también tiene parte de capital público. ¿Okay? 4. Según la procedencia de su capital, existen para esta clasificación existen entidades nacionales que se tratan de los que trabajan dentro del límite de las fronteras de un país. Totalmente, las secretarías de gobierno, aquí pongo el ejemplo de todas las secretarías de gobierno que únicamente laboran de manera interna dentro de las fronteras de un país, todas las instituciones de gobierno, las instituciones paraestatales, sindicatos, Banco de México, el INEGI, inclusive la Universidad Autónoma, son entidades nacionales. Tenemos también las entidades extranjeras. Estas entidades extranjeras son aquellas que han sido constituidas bajo las leyes extranjeras, por lo tanto se encuentran totalmente basadas en el extranjero. Pongo ejemplo de estas empresas que pudieran ser también transnacionales. ¿Por qué? En este caso son extranjeras porque su capital es totalmente extranjero, inclusive sus fondos y con lo que pagan a sus empleados a algunos inclusive se les pagan en dólares porque es capital extranjero, pero también estas podrían entrar en entidades transnacionales. ¿A qué se refiere? Que son entidades que operan en diversos países, pero que se afinan o se emparejan a las reglamentaciones jurídicas del estado del país donde se están estableciendo, a diferencia de las extranjeras que en muchos casos sus leyes son las que mandan y no permiten la legislación o las normativas del país donde están. Y en el caso de las transnacionales, la diferencia es que sí. Por ejemplo, las empresas ensambladoras, las franquicias, los bancos extranjeros que están en nuestro país se tienen que adaptar a las legislaciones y jurisdicciones del país donde están establecidas. 5. Según la actividad que desarrollan, pueden ser comerciales o pueden ser industriales o de transformación. En este caso, la actividad que desarrollan en comerciales se tratan de aquellas que actúan como intermediarios de productor al consumidor. En este caso no es una empresa que procese un producto o que maquile un producto, totalmente es una terciaria de mercancía.
Yo compro a un proveedor el producto terminado, yo lo distribuyo a mi consumidor final. No produzco, no envaso, no etiqueto, no divido, no combino, no maquilo. Simplemente compro y soy intermediario entre productor y consumidor. No tengo una actividad más que el intercambio del producto. ¿Okay? De acuerdo a las entidades industriales, estas se evocan a producir bienes o servicios a partir de la transformación de una materia prima o la extracción de las materias. En este caso se identifican como las empresas de extracción. ¿Qué pues una empresa de extracción? Son aquellas, por ejemplo, que se dedican al como Pemex, que extraen el petróleo, todas aquellas refinadoras que también hacen aceite, petróleos, diésel y productos derivados. Pongo Bimbo y pongo Ford porque también hacen la extracción de la materia prima, en el caso de Bimbo harinas, trigos, huevo, extraen la materia prima, la transforman y la venden. En el caso de Ford igual, ¿ok? Tenemos las entidades de servicio, son las que se dedican totalmente a brindar un servicio a la comunidad, que pueden ser educación, transporte, turismo, asesorías, limpieza, los sistemas de agua, de luz, hoteles, bancos. Estas entidades se clasifican, como vimos, es de acuerdo a la actividad que desarrollan, ya sean comerciales, industriales o de servicios, ¿ok? Entidades de una actividad específica son aquellas que abarcan una actividad de una área muy específica. Por ejemplo, la ganadería, la pesca, la agricultura y la minería. Aquí sí, no hay más que estos 4 tipos de empresas. De acuerdo, y finalmente, a la clasificación de la empresa según su dimensión o su tamaño. Aquí entramos a lo que les había comentado en clase. La clasificación de dimensión o tamaño es la cantidad de empleados que contiene esa empresa. En este caso, tenemos microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas. Los rankings son de 1 a 10, de 10 a 50 y de 50 a 250. Entonces, esas son las 6 clasificaciones de una entidad. Como le comentamos, una entidad pues finalmente es una empresa o es una organización con recursos, con capital y que cuentan con una autoridad. De acuerdo a su finalidad, dijimos que son lucrativas, no lucrativas. Tenemos de acuerdo a las personas que lo integran, pueden ser físicas o morales, puede ser una o más de 2. De acuerdo al tipo de entidad, pueden ser públicas, pueden ser privadas o pueden ser mixtas. De acuerdo a la procedencia de su capital, ya sea que venga directamente del Estado y radique en un mismo país, nacional, extranjera, tanto su legislación como su capital es totalmente extranjero. Transnacionales es capital extranjero, pero operan bajo la jurisdicción y normativas del país sede. De acuerdo a la actividad que desarrollan, comerciales, que únicamente son intermediarios. De transformación, todas las empresas que ocupan materia prima la transforman y las venden. Y de servicios y de actividad específica, que hablamos que es ganadería, agricultura, pesca y minería. Y finalmente, la clasificación de empresas según la dimensión o tamaño, que es la cantidad de empleados que lo conforman. Ok, cierro esta grabación para continuar con la segunda parte de estas grabaciones, que es la constitución de una empresa.